de tirarle un libro y esto ha pasado, a la cabeza de un profesor. Eso ya es algo una grave. silla, O sí, una yo lo he visto, silla, yo lo he visto. o tirar una tiza a la cabeza de un profesor, o eso son cosas graves. ¿Qué asignaturas ves sobrevaloradas y qué asignaturas ves necesarias o que falten? Buena pregunta. Frenar ahora ChatGPT, o sea, es muy complicado, porque es verdad que te lleva también a la frustración como docente. Estoy acostumbrado a que todo sea inmediato en mi vida Mm. y cuando yo me esfuerzo y no lo consigo, como te viene esa frustración, yo creo. El examen es una barrera más para prepararles para la vida, para aprender porque la vida son exámenes. Y entiendo que no lo vea, ¿no? Al final, no, profesor, las vacaciones sí, pero esto es lo que sufrimos los profesores muchas veces. No queremos trabajar menos, eso que quede claro, queremos trabajar mejor con ánimo de los hijos de cualquier persona, los nietos, los hermanos y nuestros alumnos en general, que son los que van a llevar el país el día de mañana, ¿no? Bueno, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, tenemos a Cristian. Muy buenas, tío. ¿Cómo estamos? Muy Y bien. nada, chicos, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el mundo de la docencia, de la educación desde dentro. Siempre estamos acostumbrados a pensar, oye, pues, ¿qué pensará mi profesor de matemáticas o de lengua, de literatura de este tema, de cómo se está llevando la educación? Trataremos temas como ChatGPT, las inteligencias artificiales, cómo afectan las redes sociales al mundo de la educación y cómo nos estamos alejando de eso, de esa concentración, de hacer todo de forma manual y estamos empezando a delegarlo. Así que nada, tenemos, ¿quién mejor que Cristian, que es profesor? Así que nada, que se presente un poco Cristian y que nos cuente un poco cómo está el mundo de la educación. Muy bien. Pues nada, soy Cristian, como bien has dicho, profesor de matemáticas, esa asignatura tan querida por muchos, en la Comunidad de Madrid desde el 2021. 2021. Ujú. La verdad que antes de ser profesor estuve en la empresa privada, trabajando como matemático, informático, por así decirlo, o sea que he conocido también ese mundo de la consultoría, y hasta que di un cambio de mente y dije, lo mío es ser profesor, que era lo que también me gustaba de joven dando clases particulares, di ese cambio y la verdad que a día de hoy llevo ya mi 5.º año como profesor Ujú. de la Comunidad de Madrid y estoy encantado. O sea que ahora sí que puedo asegurar que es la profesión que siento que es con la Ajá. que me voy a jubilar 100%. Qué Si no, bueno, si me jubilo, ¿no? qué Pero bueno, qué bueno. el día de Pues mañana. mira, quiero empezar ya con una pregunta así de Venga, huello ahí, a fuerte. y es, ¿hay malos alumnos o hay profesores que no saben entender cómo es cada tipo de persona o de alumno? Ujú. A ver, buena pregunta. Aquí a modo titular, claro, cuesta contestar. Yo Ujú. siempre soy partidario de saber adaptarnos, ¿no? Es verdad que estrictamente o teóricamente, o con estudios en la mano, un alumno no es malo, ¿no? Por así decirlo. Puede tener comportamientos Ujú. disruptivos, eso sí, en un momento dado de su vida, por problemas externos que muchas veces los docentes podemos conocer o no conocer, ¿no? Ujú. Temas familiares o personales o lo que sea. Entonces, sí que es verdad que malamente hablando, pues al final, en el momento en el que un alumno está teniendo comportamientos disruptivos o malos comportamientos, pues parece que se le pone la etiqueta Ujú. de mal alumno, ¿no? E incluso como tenga extremadamente mal comportamiento, puede hacer pasar un mal año a cierto profesor. Ujú. O sea que, aunque se les etiquete como malos alumnos, está claro y hay que aclarar que dentro de 10 años ese mal alumno a lo mejor cambia el chip, cambia su mentalidad, madura Ujú. el coco y termina saliendo adelante. Pero en el momento en el que ha tenido comportamientos disruptivos, pues obviamente en ese momento los profesores Ujú. pueden pasarlo relativamente mal. Ahora, también se junta con la sensación de que a veces, depende de los casos, puede estar el profesor muy alejado de la visión de los alumnos. Ujú. Entonces, cuando el alumno no conecta en exceso con el profesor, pues puede llevar a todavía comportamientos peores, el Ujú. profesor no los entiende, Se crea una barrera. claro, una barrera. Y como se cree con adolescentes incluso, esa barrera, ahí ya sí que tenemos un problema. Ujú. O sea que es complicado, ¿eh? Los adolescentes es Sí, un tema de la educación que cuesta, a mí me encanta, ¿no? Pero sí que hay que decir que es duro y que hay momentos en los que hay que saber lidiar mm, con situaciones complejas, ¿no? sí, yo creo que en ese punto de la vida donde nos creemos que tenemos el mundo en contra, que nadie nos Mm, entiende y eso lo metes en un cóctel con mm, todas las hormonas a flor de piel ujú. y se crean esos comportamientos a lo mejor conflictivos. Sí, de hecho, has dicho ahora un comentario estamos en una época en la que parece que nadie nos entiende, ¿no?
justo siempre que me hacen alguna entrevista, bueno, me gusta ya indagar en datos, bueno, en entrevistas, en podcasts sobre educación, pero cuando vengo a alguna entrevista, pues me actualizo un poquito, ¿no? De cómo están los datos, aunque más o menos los tengo en mente, y justo uno de los que he leído, de un estudio que había hecho, el 70% de la juventud, de los adolescentes, decían eso, que no se sienten comprendidos por su adulto, por su familia, por sus profesores. O sea, que el 70%, que es un dato alto. Entonces yo creo que es una etapa en la que con ese sentimiento se hace difícil encontrar un poquito el camino o la conexión con la parte adulta, ¿no? Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que ese dato sea más bajo. Un 70% es muy alto. Estamos hablando de un 20, un 30, ¿no? Entonces sentirse incomprendido de manera adulta ya es complicado, pues imagínate la adolescencia donde necesitamos tanta ayuda para salir adelante, ¿sí? Tal cual, tal cual. Y entonces, ¿cuál es tu tarea de decir, vale, yo termino un curso, vale, guay. Pasa el verano, llega septiembre y te dicen, vale, vas a entrar a esta clase con 30 alumnos. ¿Cómo planteas tú esa primera clase? ¿Empiezas ya dando teoría a saco o haces un poco la labor de, oye, venga, vamos a conocerlos, a ver qué tal el feeling con los alumnos y ya de ahí toda la teoría que quieras? Pues fíjate, esa es buena, ¿no? Porque de manera tradicional, siempre los primeros días, por lo menos en matemáticas y yo creo que en el resto de materias también, ¿no? Se anima mucho a los profesores a hacer como una prueba de nivel, para ver cómo vienen los alumnos. Yo no soy partidario de esa prueba de nivel, básicamente porque a mí de siempre se me han dado bien las matemáticas e incluso esos exámenes iniciales se me podían dar peor de lo que uno esperaba, ¿no? Creo que son pruebas que generalmente salen mal, pero obviamente si has estado 3 meses de vacaciones en la playa con tus padres, adolescente, para arriba y para abajo, pues lo más normal es que no te acuerdes de hacer 3 ecuaciones que te ponga yo a modo recordatorio, ¿no? Entonces, si empiezas ya el curso con unos resultados malos, parece que ya empiezas como de manera negativa. Sí. Esa conexión que estamos hablando, pues se va a complicar. Entonces, yo no soy partidario de hacer una prueba inicial, pero sí soy partidario de hacer como una semana a modo conceptos básicos, recordatorio, con ellos, vas indagando si trabajas, si no trabajan, si te escuchan, no te escuchan, cómo van trabajando en el día a día, con cosas muy simples, como yo siempre lo llamo con curso cero o mini curso cero, y me gusta hacer cosas extremadamente simples, pero donde me deje ya visualizar cosas. Oye, ¿quién es el que no trabaja? ¿O quién es Tal el cual. que te intenta decir algún comentario y demás y le tienes que ir frenando? ¿O quién verdaderamente empieza a trabajar? Y sobre todo para crear esa conexión donde ellos también se vayan acostumbrando a tu manera de explicar, a tu manera de llevar la clase, qué es lo que quieres de ellos. Yo creo que hasta que no llevas unas semanas no empieza todo a funcionar, ¿no? De mi manera, más que hacer un examen a modo de prueba, me lo tomo como un mini curso cero, donde intento captar más variables que el puramente académico. Oye, pues habéis sacado un 3, habéis sacado un 7, no. Quiero saber quién trabaja, cómo se hablan entre ellos, cómo se aportan, cómo trabajan en ponerse en pareja. No sé, haces como varias dinámicas pequeñitas donde te lleves en poco tiempo mucha información. Mucha información. Y con esa información empiezas a conocer al grupo y a partir de ahí empiezas a trabajar, claro. Qué bueno, qué bueno. Y cómo, yo tengo curiosidad porque a mí no, personalmente no me gustan las etiquetas, pero sí es verdad que siempre, supongo que a ti te pasará cuando llegas a una clase ya con todos los años que llevas de docencia, sabes qué clase de personas hay dentro de un aula y decir, vale, pues está el típico grupo de personas que dices, le doy 4 pinceladas y van a sacar una notaza. Luego están pues, los que son un poquito más conflictivos o tienen un carácter un poco más duro. Entonces, eso, si podrías decir qué clases de personas hay dentro de Sí, un aula. es verdad que cada clase es un mundo, siempre digo lo mismo, cada aula es un mundo, cada instituto es un mundo, cada zona es un mundo, entonces te tienes que saber adaptar un poco a cada clase, ¿no? Pero sí que es verdad lo que has dicho tú y lo que todo el mundo ha podido experimentar en su juventud, pues siempre tienes algún alumno un poquito más revoltoso, otros que se distraen con mayor facilidad, otros que les da más pereza escribir a lo mejor un poquito de teoría, otros que no, otros que están atendiéndote al 100% todo el rato. Entonces, si buscas como profesor que todos sean iguales, pues estamos también un poquito alejados de la realidad, ¿no? La realidad es esa, es que tienes una diversidad de alumnos muy importante a la que ahí es complejo llegar como profesor. Muchas veces dice, no, un profesor llega allí, da su clase y ya está. Bueno, puedes ser ese tipo de profesor, pero no va a haber ni conexión con los alumnos, ni te vas a adaptar a cada una de las casuísticas que comentamos. Entonces, encontrar como un equilibrio con tu clase para intentar minimizar al que a lo mejor se pasa de tono, al que sí que le gusta atender, que tampoco le desmotives, que muchas Tal veces cual. ocurre eso, ¿no? Que a lo mejor te puedes centrar en los alumnos que peor van o que peor te están haciendo pasar la clase
y te olvidas de los alumnos a lo mejor que sí que quieren atender y fomentan la desmotivación en Tal ellos. O cual. sea, tienes que encontrar como un equilibrio para que intentar que todo fluya. Entonces es Ujú, complejo, pero yo apuesto en que se puede hacer. Vamos, hay casos, no solo en mi caso me refiero que lo intento constantemente, que aprendo de muchos compañeros que sí lo consiguen. Por ujú, desgracia, otros pues a lo mejor no llegan a conectar con una clase específica. ujú, Ya te digo que se puede crear ahí un año bastante duro, cuando ujú, esa conexión tal no cual. sale adelante. Sí. ¿Y cómo afronta un profesor? Decir, vale, hemos puesto, vale, vamos a intentar que salga todo lo mejor posible, pero supongo que habrá algún punto que tú dices, mira, yo ya lo he dado todo de mí Mm, y realmente estas personas no quieren dar su brazo a torcer, no mm, quieren salir adelante. ¿Cómo afrontas una clase conflictiva, mm. por así decirlo? Eso es muy complicado, porque es verdad que te lleva también a la frustración como docente. Porque claro, tú empiezas el curso también con muchas ganas, quieres que aprendan, quieres que tiren para adelante, y a lo mejor te encuentras con una realidad que no se ajusta a lo que tú pensabas. Ujú, Claro, ver ciertos alumnos que por mucho que haces no tiran por ujú, el camino que tú quieres llevarles, pues eso te puede llevar a frustrarte como docente. Es complicado, ¿eh? Pero yo, pues en un caso así tan drástico, ¿no? Sí que me ayudaría otro tipo de ayudas, ayudas con el equipo de orientación, que nos pueden ayudar en un momento dado, a hablar con ellos a solas, con esos alumnos, a hablar con las familias, ujú, intentar conectar con ellos en otros momentos donde no se sientan tan mirados por sus compañeros y ahí intentar ayudarte ese tipo de técnicas donde empatices un poco más con ellos contigo y a ver si todo se empieza a reconducir. Hay veces que ya te digo que es complicado, ¿eh? O sea, ujú, idealizar si yo ahora te digo, oye, ¿eso lo consigues con todos? Pues por desgracia pues no. no. Hay que intentar maximizarlo, Ujú, pero siempre, siempre hay alguno que se te queda por el tintero. Por lo que sea, ¿eh? A lo mejor no es tampoco ni por él ni por el profesor. ujú, Está pasando una mala época, ya tema a nivel mental, a nivel familiar, o sea, hay 100.000 aspectos fuera de lo que tal es cual. la materia que se salen un poco del profesor y ahí sí que se necesita ayuda Ujú, externa o lo que luchamos muchas veces los profesores también, de tener a lo mejor de bajar un poquito la ratio de los alumnos. No ujú. es lo mismo tener una clase de 30 donde sé que se me están escapando 4 y que no hay manera de llegar a ellos a que me pongan en una clase, 2 clases de 20. Eso es complicado, ¿no? Claro, si Porque, me pones una de 20 pues a lo mejor se me escapa uno. claro. O me fomentas a querer llegar a los 20 pero Ujú, claro, si sé que tengo 30 se me escapan primero 5 me demotivo, luego se me van 7 es complicado. Yo creo que una de las medidas que siempre, de hecho ahora estamos luchando bastante los profesores y se lleva luchando desde hace mucho tiempo, es la bajada de ratios. ujú, Ratios en una clase, porque sabemos la importancia de eso. O sea, tú tienes una clase de 20 y no trabajas exactamente igual que en una clase de 33 o ujú. de 28. Tú explicas lo mismo, pero no llega de la misma manera. Tal cual. Yo eso al final lo he visto mucho desde el punto de vista del alumno, de decir, tío, es que hay una clase y ya, es que ya solo por capacidad es que no cabían ni las 30 mesas. Claro, O sea, tenía que claro, haber gente en el claro, pasillo o claro, claro. compartiendo pupitre. Ujú, Entonces, si dices, claro, o sea, somos 30 personas, ujú, somos 30 adolescentes que ujú. encima se consumen muchos recursos y mucha Sí, 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 energía sí. con cada persona. Entonces, eso, no creo que se pueda dar la mayor calidad educativa Mm, con tanto número mm. o por lo menos solo un profesor para tanta gente. Yo actualmente, por ejemplo, tengo una clase de 31 alumnos en tercero de la ESO. Y tengo otra de 23 porque justo esa clase tiene menos alumnos. Y doy la misma clase, pero ya te puedo decir que no llega de la misma manera. Obviamente vas a llegar, intentas llegar de la misma manera, pero Mm, es que es algo básico. Si tengo a 31, que no hay ni un hueco prácticamente entre las mesas, ujú, es que a poco, o sea, van a hablar entre ellos, se van a desconcentrar más, por mucho que tú les llames la atención, pues te van a atender 2 minutos y a los 2 minutos se van a distraer. Entonces, muchas veces nos volvemos locos en a ver qué puedo hacer para llegar al alumno, etcétera, que obviamente hay ujú, muchas técnicas para intentar maximizar eso, ¿no? Pero que una de las medidas básicas, sin decir, oye, es que el alumno no estudia y el profesor es muy malo, una de las medidas básicas ujú, es reducción de las ratios en clase. Eso nos daría mucho margen, tanto a los profesores como a los alumnos, para que se potenciase la conexión, ¿no? ujú. Mm, Tal cual, tal cual. Al final es eso. Yo creo que al igual que pagan más por clases particulares, por algo se paga, por esa mm, personalización, porque mm, la persona esté encima tuya. mm, Entonces, eso, cuanto más energía puedas dedicar a cada persona, pues yo creo mm, que mejor es el resultado o por lo menos se intenta, ¿no? mm, Y nada, ahora también te quería hablar, saltando un poco, viendo ahora cómo está el panorama actual con tema de las redes sociales, ya podemos ver, yo creo que es algo que nos afecta a nosotros como adultos, ya nos mm. cuesta controlarlo, ahora venimos de un apagón Sí. y han sido yo creo que las horas más largas de nuestra vida, Mm. entonces si nos impacta de esa manera a nosotros como adultos, ¿cómo ves tú que puede afectar a un chaval que está estudiando?
Mira, aquí ya sí que me tengo que poner más serio, porque es verdad que lo que has dicho tú, no sé, a los adultos Ujú. ya nos cuesta vivir con esta tecnología, ¿no? En medio, los móviles, las pantallas, las distracciones. Pues imagínate un adolescente que para él es todo novedoso Ujú. y para él es prácticamente un juego. O sea, no sabe la repercusión que puede llegar a tener el uso de tantas horas, ¿no? Y cuando alguna vez te pones a hablar con los alumnos del uso del móvil, para ellos te lo contestan con normalidad, o alguno en cuanto dice un poco la realidad ya empiezan a salir más datos, ¿no? Pero te puedo decir que contestan con medias de 9, 10 horas de uso. De media, sí. No, yo, profe, 9 horas, jaja, no, es que... Entonces, claro, se empiezan a reír, pero no es risa. Sí, se O lo sea, toman como un claro, y juego, ¿no? encima no son 9 horas donde tú digas, bueno, has estado seguramente trabajando en tu proyecto, no sé, Ujú. puedes utilizar la informática pues, por tu trabajo, ¿no? Tal cual. No, son 9 horas de videojuegos, de lo que sea, de distracciones, de me voy a la cama, pero estoy ahí oculto con el Ujú. móvil. O sea, hay infinidad de casuísticas en las que los adolescentes, creo que esa parte habría que controlarla más, tanto bueno, ya dentro de los centros educativos se intenta controlar el uso del móvil, pero en casa, por las familias, también habría que hacer una labor. Ujú. Sobre todo enseñarles a utilizarlo bien, de que no es todo un juego, cómo les puede Tal cual. repercutir en su futuro, en su cerebro, incluso en la concentración, en el sueño. Alumnos que ya te digo que no es lo normal, me refiero, pero que sí que ves alumnos que es que se pueden dormir en clase. Tal O cual. sea, da lo mismo que le des matemáticas, que le des lengua, que le des historia, que venga, tuve un caso de que venían a darles una charla de sexualidad en la adolescencia, que es un tema que ya sabes cómo todos nos Sí. ponemos en esas edades, y pues hubo un caso que se durmió a los 5 minutos, o sea, fíjate, y luego hablando con él, empatizando, dice, no, profe, es que hoy no he dormido, me tiré con el móvil o estaba Ujú. jugando, o sea, es que son casos muy drásticos donde no estamos atinando bien, Ujú. pienso, pero claro, es que la solución ya no es solo los profesores, es que a lo mejor pues, la familia está trabajando hasta las tantas, no tienen esa atención que a lo mejor un adolescente Ujú. necesita o ese control que necesita. Entonces, no solo es achicarlo al uso del adolescente, sino que, ya te digo, la conciliación familiar, que no puedan los padres estar pendientes de ellos. Luego nosotros en clase Ujú. vienen totalmente cansados y por mucho que hagas, pues está que se cae el Tal pobre. cual. Entonces, esa parte es complicada. Pero Mm. bueno, a ver, estamos viendo ahí una época también de cambio. Yo creo que se tiene que ir reajustando todo eso porque van a salir cosas muy negativas, ya están saliendo, me refiero, o sea Mm. que Yo creo que al esa final parte, todos estos dispositivos, los móviles, las consolas, están jugando con lo que yo creo que es algo de lo más preciado que tenemos, mm, que es nuestra atención, sí, totalmente. la dopamina. Mm, Y al final es eso, es como si tú estás viendo vídeos en TikTok todo el día, o sea, la mm. dopamina la tienes aquí durante 8 o 9 horas De manera y infinita de incluso, ¿eh? manera infinita y luego vas a clase y el profesor, dando su máximo, Claro, te da hasta aquí, o sea, claro, te vas a distraer. claro. De hecho, ese es un problema también, porque claro, el adolescente no va a entender, o todavía le falta tiempo para entender, que la vida no es así de rápida y Ujú. fácil. No es simplemente una pantalla, todo el rato dopamina, dopamina, sino que hay Ujú. momentos en los que esa dopamina va a estar más baja, Tal tú cual. tienes que estar más relajado, más concentrado, y claro, como se acostumbren a que eso es así, cualquier cosa que venga que no sea así, pues es un aburrimiento y no me Sí, gusta. se lo puede tomar como estoy triste, estoy mal. Claro, Y no, que estás aburrido, que claro, es lo que claro, tienes claro, claro, claro. que hacer. Entonces, ya te digo, a mí siempre que hablo con compañeros, puede haber compañeros más a favor de las pantallas, más en contra, pero yo creo que es saber usarlo en los momentos concretos, a Ujú. enseñarles a que lo usen bien, pero claro, para enseñarles pues se necesita tiempo en las aulas, se necesita menos ratio, se necesita tiempo en las familias también, Tal cual. que lleguen a sus horas a casa para poder atenderles. Entonces sí que es verdad que cuando te encuentras alumnos que tienen un poco su núcleo Ujú. cercano, bien estructurado, todo se facilita. Tal cual. Generalmente son alumnos que a lo mejor están un poquito más controlados a nivel de móvil, a nivel de videojuegos, en clase generalmente funcionan mejor. Ya te digo que no me Ujú. gusta generalizar, pero cuando el entorno del adolescente está bien estructurado, no solo la familia, todo, amigos, amistades, profesores, Ujú. etcétera, generalmente sale la cosa más, o sea, mejor Ujú. hacia adelante, Tal sí, cual. sí. Yo creo que es eso, que no estamos al final, no toleramos la frustración ni el Mm, aburrimiento, porque es como, tengo hambre, pues me pido el Burger King y me llega mm, en 5 minutos. Si me mm, llegan 10 me enfado. mm, El paquete del Amazon, joder, pido algo ahora mismo mm, y es que mañana por la mañana me llega. mm. Entonces, claro, cuando no te sale el ejercicio de matemáticas a la primera, Claro. yo qué sé, esa carrera, yo qué sé, Mm, esa actividad que estás mm, haciendo, pues te entra la frustración de decir, joder, o sea, estoy acostumbrado a que todo sea inmediato en mi vida mm, y cuando yo me esfuerzo y no lo consigo, como te viene esa frustración, mm. yo creo. Sí, es que es lo que decimos, la adolescencia yo creo que es una etapa en la que tienes que preparar al alumno
me da lo mismo la materia, para lo que le va a venir en su futuro. Si está tantas horas pensando que todo es así, lo que has dicho tú, le pongo un ejercicio de matemáticas en la primera, no, o me sale la primera o no me gusta y ya está, y se me da mal. Pues claro, no estoy preparando a ese alumno para cuando salga a la vida real, afronte la creación de un proyecto que no se crea en un día, la creación de cualquier cosa, al conseguir un trabajo, al conseguir, no sé, cualquier cosa que te propongas, lleva su tiempo, lleva su frustración, lleva sus momentos en los que estás aquí y luego bajas para abajo y momentos malos, momentos buenos, y eso hay que hacerles ver que es lo normal. El problema es que nosotros, por así decirlo, cuando ya de manera adulta te vas dando cuenta, pues sabes un poco, entre comillas, buscar esas sensaciones, pero para ellos es nuevo. Entonces, muchas veces se lo dices y es como, bueno, a mí déjame que a mí Sí, lo que me sí, gusta. lo que dice el profe, Claro, ¿no? claro, claro. Que ya es Claro, mayor y claro, no... claro, claro. Ya habrá tiempo, ¿no? Ya habrá Claro. tiempo. Sí, sí, sí. No, es curioso, pero sí, hay que atender al uso de las pantallas, a distracciones, la dopamina y es un tema delicado, ¿eh? Tal cual. Y yo creo que, bueno, al final esto lo hemos hablado tú y yo antes y también al final, si hablamos de redes sociales, tenemos que nombrar a nuestro queridísimo ChatGPT. Hombre, eso está ahora en tendencia, ¿no? Entonces, bueno, también que comentes un poco a la gente, pues eso, qué es lo que opinas tú, si realmente es una ventaja, o sea, es avanzar o es retroceder. A ver, volvemos a lo mismo. Frenar ahora a ChatGPT, o sea, quien intente frenar lo Mm, infrenable, pues es absurdo. O yo opino así, ¿no? Ahora, que volvemos a lo mismo, hay que saber ajustarlo. Hay que saber introducirlo de manera correcta en el aula, en nuestras profesiones, porque no es que solo lo puedan utilizar malamente los alumnos, sino que en la vida de cualquier persona lo estamos usando todos en un momento dado. mm, Ahora, ¿cuál es el tema? Que si tú ChatGPT lo usas bien, de manera razonable, pues te va a llevar a otro nivel de conocimiento, te va a potenciar ese conocimiento que mm, puedas tener tú en un momento dado, de manera crítica. Si lo utilizas mal, si lo utilizas de manera tonta, sí, pues te va a hacer más tonto. tal cual. Entonces, ChatGPT, huir de ello, no. Ujú, Ahora hay que buscar las maneras de intentar hacer ver al alumno cómo se puede trabajar con esa ujú, herramienta, que no va a ser todos los trabajos como antes, te mando un trabajo, lo copias, lo que te diga tal ChatGPT, cual. lo pego y ya está, y me pones un 5. Hay que intentar buscar otras maneras de evaluación, que bueno, pues estamos en el proceso, yo creo, ¿no? Ujú, Entonces, es verdad que da a veces un poquito de miedo hablando con profesionales, con compañeros, porque al final, claro, hay personas que llevan evaluando una manera ujú. muchos años en las que con ChatGPT se te rompe la manera Claro, de evaluar. tienes que borrar todo y Claro, volver a... entonces yo creo que estamos en un momento de transición, a ver por dónde va Ujú, todo. Y en estos años, pues obviamente habrá gente que copie trabajos, que haga los trabajos de mala manera, perdón, pero que hay que intentar hacerles ver que es una herramienta más. Yo ujú, creo que esto también se dio hace ya años, cuando con el tema de Google, con el tema de Internet, con el tema mm, de Wikipedia, con búsqueda de trabajos y sí, demás, hasta que todo se va insertando en la educación y llega un momento en el que Internet para buscar ejercicios, para buscar vídeos de tal cual. explicaciones, para buscar, pues era algo normal en las que el profesor sabía que estaba ahí una herramienta, incluso los profesores ya decíamos, oye, pues podéis buscar un material en Internet y podéis Mm, buscaros la vida por ahí. Ahora aparece ChatGPT que nos facilita aún más todo. Volvemos a lo mismo, si lo usas bien, si lo ujú, usas para, oye, me ha puesto el profesor de matemáticas este ejercicio, se lo voy a dar a ChatGPT que me ponga uno similar, ujú, me lo voy a hacer. tal cual. Oye, genial. Oye, ChatGPT, resuélvemelo. A ver cómo lo tengo yo, con qué me dice ChatGPT. Ahora, el Ujú, problema es que me cuesta entender que un adolescente haga todo eso. tal Entonces, yo cual. de manera adulta puedo decir, venga, voy a utilizar ChatGPT si tengo tiempo y quiero ser crítico, de esa manera, para reflexionar, para Ujú, profundizar, para ver qué ideas me da que yo a lo mejor no estaba viendo y me abra más la mente. Genial, una herramienta muy potente. En la adolescencia, que todavía no tenemos mm, creado el coco de esa manera, va alejado de lo que intentamos los profesores. O sea, claro. intentamos crearles una mente crítica, que piensen, que reflexionen, que se enfrenten a las dificultades, que les cueste las cosas, que no les salgan las cosas a la primera, Ujú, ¿no? Hay veces que les digo a los alumnos, no, hoy a lo mejor no las entendí, es que eso no quiere decir que se te esté dando mal, es que a lo claro. mejor este conocimiento necesitas 3 clases para entenderlo. Sí, necesitas hacerlo mal, equivocarte aquí para Eso que luego es. te salga bien. Pero claro, ahora viene ChatGPT, que nosotros de manera adulta decimos, bueno, a ver de qué manera lo vamos introduciendo, pero para ellos es nuevo. Y es, Ujú, no, yo se lo doy y me lo da. Encima me creo todo lo que me dice claro. y es un problema. Entonces hay que encontrar ahí un punto de equilibrio en el que es complicado, ¿eh? Si ya de por sí es Ujú, complejo tratar con adolescentes, pues con esta herramienta no habría que verla como un enemigo, sino como algo que está ahí, que tenemos que ujú, saber que nos va a suponer un cambio en la educación, en la evaluación de los alumnos, ujú. etcétera. Sí, sí. Sí, incluso introducir a lo mejor no una asignatura solo de inteligencia artificial, pero
tener igual que tenemos tema 1, algoritmos, tema 2, yo qué sé, Mm, tal. Pues tener un tema que sea inteligencia artificial aplicada a las matemáticas, mm, cómo funciona un algoritmo, Sí, por sí, sí. ejemplo, porque ChatGPT no deja de ser un Sí, sí, algoritmo. sí, sí. Cómo funciona, cómo lo puedes Mm, aplicar, cómo lo puedes acompañar para tú ser mejor mm. profesional, mejor estudiante, etcétera. Sí. De hecho, ya no solo con ChatGPT, o sea, hay tantas cosas que se pueden trabajar con los Ajá. alumnos que están en la vida real. El problema muchas veces que nos encontramos los profesores es el tiempo. Bueno, hemos dicho ya un problema que es la ratio, ¿no? O sea, Ujú. no voy a trabajar igual con 33 o con 31 que con 20. Eso Tal sin cual. duda, haciendo la misma actividad. Em, en segundo lugar, son la cantidad de horas que puede llegar a hacer un docente, ¿no? Poco a poco se han ido subiendo esas horas de clase, de guardias, etcétera. Ujú. Entonces, si yo tengo cada vez menos tiempo para poder preparar algo relativamente atractivo para el Tal cual. alumno, pues el alumno al final va a sufrir que tengo un profesor que no hace ninguna actividad chula Estás o que se queda, aburrido, se claro, que se queda repite. alejado de la Sí. realidad, pero claro, es que a lo mejor es toda una cadena. Ese profesor no tiene tiempo para preparar lo que necesita, ¿no? Entonces, bajada de ratios y liberación un poco de horas libres para preparar Ujú. esas clases un poquito más atractivas, pues sería ideal para que todo fluyese. Entonces hay veces que noto que es una competición entre, no, a ver si los profesores hacen un cambio en la educación y los cambios están más en ese tipo de cosas. Oye, Ujú. hazme una clase un poquito más reducida, donde yo pueda, ya te digo, hacer algo con ordenadores o Ujú. explicarles, o que tenga más tiempo Tal cual. para explicarles algo de ese estilo, anécdotas o cómo conecto mi materia con la realidad. Claro, si tengo 15 alumnos en vez de 30, pues seguramente estén más concentrados, Ujú. pregunten más, pueda debatir más con ellos. Es que se potencia todo Ujú. a lo grande, ¿no? Tampoco creo que interese, ¿no? Puede ser, ahí ya entramos en Sí, un en temas un melón. poco Sí, 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 más. claro, políticos, etcétera. Claro, aquí ya, si me partes una clase de 30 que lo está dando un profesor, Mm. y la partes en 15 ya necesitas otro profesor, más Tal cual. gasto, etcétera. Pero es que si queremos fomentar una educación buena, una educación pública de calidad, con este tipo Mm. de novedades, donde los alumnos vean un poquito más atractivo las materias, pues necesitamos esos tiempos también los profesores para poder preparar e incluso formarnos, ¿eh? Que Ujú. parece que ChatGPT y todo este tipo de herramientas aparece de la nada y los profesores ya sabemos de todo, Tal ¿no? cual. Eso también para nosotros es nuevo. ¿Quién nos forma a nosotros? Mm. ¿En qué hora me formo yo? Me formo a las 12 de la noche mientras estoy preparando La otra clase del día actividad al día siguiente. siguiente. No, no puede ser. Entonces yo creo que es toda una cadena. Mm. Yo fomentaría ese tipo de formación, a ver de qué manera se pueden hacer cosas chulas. Que ya te digo que a veces, de manera general, hay muchos profesores que hacen cosas muy interesantes Ujú. y que ellos mismos te dicen, Dios, si tuviese más tiempo, ¿no? Muchas veces la frustración de un profesor que quiere hacer cosas, porque el que no quiere hacer, como en Sí, cualquier sí, trabajo, si tú trabajas da mal, te lo igual. puedes encontrar en la educación y en cualquier trabajo, ¿no? Pero un profesor que esté motivado, que quiera hacer, el mayor inconveniente suele ser eso, el pensar, joder, me gustaría hacer esto Ujú. y no encontrar manera de hacerlo. Ajá. Es muy frustrante, la verdad, como profesor. Hay veces que sí, pero a lo mejor te vienen ahí a la cabeza cuatro ideas y solo puedes hacer una. Y ya te digo que echando horas extra. Mm. Entonces lleva a profesores al final a, pues mira, yo no lo voy a hacer, o yo no apuesto por esto, o bueno, Sí, profesores que se acaban quemando y ¿qué tal? dicen, bueno, Sí, pues ya sí, sí, está, pues sí. doy mis clases como las tengo que Sí, eso dar es. A y mí que no me como... cuenten historia, porque ya bastante tengo Ujú. con lo que me están metiendo. Entonces yo creo que si liberásemos un poquito esa labor docente, Ujú. que, que es verdad que muchas veces en la población al final es, bueno, pero tiene muchas vacaciones y les va todo. A ver, Sí. Si sale el obviamente, profesor, nada, tiene claro, muchas claro, tiene vacaciones muchas vacaciones. y... Y está claro si esa parte es la parte positiva, pero estamos viendo en el momento en el que yo no tengo vacaciones, cómo puedo potenciar la labor, cómo puedo potenciar a mis alumnos, cómo puedo Ujú. potenciar la educación en general. Pues centrándonos en esos meses, necesito formación a los horas de formación a los profesores, menos ratios, etcétera. Bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Ujú. Pero sí, ya te digo que hay profesores que me consta que intentan hacer muchas cosas o les vienen ideas súper chulas Ujú. y por falta de tiempo, por falta de Recursos. recursos, por falta de... pues no se terminan haciendo. Ujú. Entonces muchas veces el debate no es, joder, a ver si los profesores hacen, sino que nos diesen esas herramientas o esas ayudas Ujú. muchas veces para poder hacerlo, Tal cual. ¿no? Yo, bueno, cierro este tema diciendo que, bueno, no me gusta meterme en tema política, pero bueno, yo creo que aquí ni uno ni otro lo hacen bien Mm, y es que al final el dinero no está yendo donde tiene que ir mm, y bueno, al final yo creo que la base de cualquier civilización es la cultura y la educación mm. y al final yo creo que se están perdiendo ambas, pero bueno,
Si Sí. quieres cerrar diciendo algo de ahí. No, no, lo has dicho muy bien. Al final yo creo que la educación de calidad, la gente que apuesta por la educación va, aunque al final hay mucha política por detrás, debería ir externo a eso, ¿no? Debería ir externo a que si una vez hay un partido político pone una ley, si luego hay otro partido político pone otra ley, que se parece pero cambio y los profesores nos volvemos locos y no sabemos ya ni qué hacer. Debe ir fuera de todo eso, debe ir a la esencia, a la esencia. ¿Cuáles son los problemas que tenemos los profesores? Tal cual. Mi problema no es que me cambien una ley. Mi problema es lo que estoy teniendo en el aula. Ahora me Tal cual. viene otra persona, me da lo mismo, y me pone otra ley y lo cambian los nombres de contenidos a competencias, de competencias a lo que sea, y mi problema sigue estando, mi problema de ratios, mi problema de intentar llegar a los alumnos, mi problema de falta de tiempo para preparar estas cosas nuevas que están apareciendo en la vida real, mi formación que no me la están dando Tal cual. correctamente. Claro, eso la gente no lo ve y entiendo que no lo vea, ¿no? Al final, no, profesor, las vacaciones, sí, pero esto es lo que sufrimos los profesores muchas veces y es lo que pedimos, ¿no? Pedimos eso. Entonces, fuera de la política, fuera de los cambios de leyes, necesitamos ese tipo de herramientas, de ayudas, de más profesionales, más profesores, más, y no solo por nosotros, para trabajar menos, sino para trabajar mejor y sobre todo que los alumnos salgan mejor preparados. Es que al final hay que ver la educación como, yo muchas veces digo lo mismo, no, si no estoy pidiendo ya, no, yo no pido por mí, pido por mi sobrino, pido por mi Tal primo, cual. pido por por mis familiares en general, que se van a nutrir de esa educación, que si conseguimos que mejore, pues va a ser mejor para ellos. Entonces, las personas que deberían mirar por sus hijos. Oye, si los profesores o la sociedad lucha por una buena educación, pues eso repercute de alguna manera en mis hijos, en mis nietos, en lo que sea, ¿no? Tal cual, tal cual. No, yo creo, pienso exactamente lo mismo y vamos, yo creo que la mayoría de gente que nos estará viendo también, porque al final, todos al final hemos estado en un aula llena de Sí, sí, gente sí, sí. y sabemos lo que se pasa. Entonces, ahora también, hablando de ese tema, quería hablarte de tema exámenes, porque yo creo que hay dos bandos. Hay gente que dice, no, no, o sea, un alumno tiene que salir con unos conocimientos y la manera más óptima es poner un examen de 5 para arriba aprobado y de 5 para abajo suspenso. Yo te pregunto, ¿es la mejor manera de evaluar a un alumno? A ver, aquí también hay que pensar, depende de la materia, depende de tu clase, etcétera. Es verdad que los exámenes es un recurso de evaluación desde el pasado de siempre, ¿no? Examen, pues si apruebas, genial, y si no, también, ¿no? Pero es verdad que poco a poco se va cambiando, me refiero. Siempre hay en las materias cierto porcentaje de evaluación que no depende de un examen, que depende, pues yo qué sé, del trabajo que se puede hacer en casa, de trabajos de exposiciones, depende de la materia, ¿no? De trabajos orales, de trabajos en grupo. Ahora, que depende de la materia, hay que ir ajustando en la evaluación de los exámenes, pues puede ser. Yo no iría tan en contra de los exámenes, ¿vale? Y sobre todo a nivel matemáticas, a mí yo creo que es un recurso muy efectivo para que en un momento dado el alumno demuestre que sabe hacer unos procedimientos que has estado explicando en clase, que has estado interiorizando, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, también lo que hay que entender como profesores y hay que hacerle entender al alumno es que si te sale mal un examen, no es el fin del mundo. O sea que si en un momento dado te has preparado un examen de matemáticas, o has estudiado porque no has tenido tiempo, o has llegado al examen y es que, madre mía, he fallado por el camino y he sacado un 3. Ese O me he 3 quedado en blanco. o me queda en blanco. Es que hay tantas cosas en los exámenes que no es solo, no hay que tomarse el examen como una evaluación. No, pues si apruebas con un 5 genial, eres muy bueno, y si no, no. No. Alguien que saca 8 puede sacar un día un 4 y hay que darle la misma naturalidad. O sea, yo creo que es un recurso en el que el alumno de manera individual intenta demostrar algo que ha intentado interiorizar en el pasado. Que siempre habrá algún alumno que se prepara dos cosas a última hora e intenta probar ahí raspado. Yo. Pues, Yo era. puede ser, puede ser. Y depende de la materia, ¿no? Depende de la materia. Pero si preparas exámenes que estén un poquito bien adaptados, generalmente, depende de lo bien o mal que se te dé una materia, generalmente necesitas varios días para interiorizar ese tipo de ejercicios. Si es más facilito, pues obviamente en una tarde lo vas a entender. Pero si ya tienes un nivel considerable de temario para ese examen, sobre todo a partir de cuarto de la ESO para arriba, ya necesitas, o sería recomendable que el alumno forzarle a que necesite más de un día, dos o tres, ¿no? Para que vaya a acostumbrarse a que hay que planificarse, que hay que organizarse, que no todo sale deprisa y corriendo. Es que no hay que ver el examen como algo antiguo, sino es un método más de evaluación. Entonces, huir del examen, yo no huyo, soy partidario de hacer exámenes. Ahora que se pueden fomentar con otro tipo de evaluación, de posiciones, de trabajo, de lo que Actitud, sea, de ¿no? actitud, o sea, todo ese tipo de criterios se pueden potenciar. Ahora, sí que es verdad
que yo poco a poco, siendo crítico, porque me gusta ser crítico con lo que se va haciendo y con ánimo de cambiar o de mejorar o de probar, es verdad que generalmente, salvo algunos casos por ahí que puedes ver que en un examen te saque un 1 y que haciendo una actividad un poquito más atractiva le veas que se ha motivado y que te ha hecho algo súper chulo, de manera general, yo lo que veo es que las notas que más o menos como media, no solo de un examen, te hablo como media, de entregas, de actitud, de trabajo, de constancia, de varios exámenes, no solo uno, cómo participa en clase, cómo colabora con sus compañeros, cuando haces la media de todo eso, se asemeja mucho, yo qué sé, el alumno que te saca 5 en los exámenes, te puede sacar un 6 en otra cosa, o un 4 a lo mejor en un día un 7 o sea, me refiero, hay un momento en el que sí que hay diferencia, pero es raro encontrar, o a mí me pasa, diferentes métodos de evaluación donde el alumno que es un 0 en un sitio sea un 10 en otra cosa. O sea, siempre está, hay relación, hay relación. Entonces, huir de los exámenes creo que sería un fallo. Ahora, aportar diferentes evaluaciones, que no todo sea examen, que es lo que creo que también se ha vivido mucho en el pasado, y poco a poco se va cambiando, pues yo creo que eso también es una realidad. O sea, no puede ser todo el rato que un profesor llegue, explique el contenido teórico, se copia apuntes y examen, y ya está. Y si lo que hemos dicho, ¿no? Si superas un 5 genial, y me da lo mismo tu esfuerzo, lo que te está llevando, cómo trabajas en casa, cómo trabajas en clase, cómo aportas, cómo preguntas, eso no puede pasar. Porque ¿Vale? luego, por ejemplo, yo he visto, Cristian, que, por ejemplo, yo tengo mi caso de que yo nunca he sido buen estudiante, en plan, cuando, por lo menos en la parte del instituto, luego descubrí lo que me Otra parte, gustaba claro. y que es un tema que trataremos Claro. y cambió totalmente. Pero yo lo que veo es eso, tengo, por ejemplo, una prima mía que no estudiaba apenas, o sea, hacía así con el libro 2 veces y iba y sacaba un 10. Y yo me podía tirar días y días estudiando para sacar un 6. Entonces también yo creo que es la tarea del profesor medir el esfuerzo de decir, Sí. vale, a lo mejor ese 10 tiene menos mérito que mi 6 o mi 7, ¿sabes? Sí, totalmente. De hecho, sin decir nombres, pero tengo casos ahora que me vienen ahora de la realidad de gente que ha estado luchando, por ejemplo, con mi materia, con 3, con 4, que le ves que se está esforzando, que trabaja, que te entrega las cosas, que te pregunta, que ves que le cuesta, pero que sigue, que sigue, que sigue. Y claro, tú como profesor tienes que confiar en que el resultado va a llegar de ese alumno y tienes que hacerle ver que ese trabajo pues a lo mejor no sale a la primera, que siga, motivarle para engancharle y que siga y que no deje la materia de lado. Pero por ejemplo sí que tengo actualmente, después de, ¿cuánto llevaremos de curso? 6 meses, 7. Después de 7 meses tengo casos que ahora, por fin, después de decirle varias veces tú sigue, oye, que no pasa nada, Tal cual. sigue por ahí, no te vengas abajo ahora, pues de repente aparece por allá un 7. Mm. Pero claro, eso no es que de repente haya estudiado un día, sino que de todo ese aguante, aguante, aguante y De seguir y seguir y regar la seguir. semilla. Claro, entonces esa persona, para mí, tiene mucho más recorrido de cara a su futuro, o por lo menos así pienso yo, que ha aprendido mucho más de cara a lo que le va a Tal venir cual. adelante, que una persona que me esté sacando todo el rato 9 en un momento dado, sin trabajo, porque no le supone un esfuerzo. Tal Ahora, si cual. es un 9 trabajado, que te pones, que eres esquemático, que quieres hacerlo bien, etcétera, etcétera, pues también. O sea, porque es un 9 o un 10 trabajado. O sea, que yo creo que siempre que un alumno esté encontrando como su mejor versión dentro de una materia, se está preparando para la vida. Si no consigues que un alumno se prepare lo que sea, un examen, una actividad, una colaboración en grupo, una presentación a la clase, que no se la prepare con esa intensidad, pues claro, no se estaría preparando para la Para la vida. vida. Bueno, se habla mucho de las habilidades, ¿no? El crear habilidades. Y las habilidades no se crean estudiando un día y ya está aprobando un examen. Tal cual. No. Entonces, pero sí que como parte de la evaluación, hacer un examen o buscar al alumno que siga, que tenga esa constancia de trabajo, etcétera, sí que le va a crear habilidades. El tema está, o el problema está en que yo como profesor sí que lo veo, pero el alumno hay que hacer que lo entienda. Porque para él es, vale, tú dime lo que quieras, pero que estoy suspendiendo. Entonces Tal muchas cual. veces cuesta, ¿no? Hacerles ver que ese es el camino de conseguir un poquito las cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay gente que mientras, yo siempre lo digo el primer día en clase, alumno que trabaje, o sea, es imposible que suspenda conmigo, imposible. Pero imposible. Te puede costar, puedes estar tirándote 3, 3,5, 4, 5 para arriba, para abajo, hoy que me cuesta, pero como no pares de trabajar, vas a probar. Y me da lo mismo la nota porque yo sé que habrás pasado de estar aquí a estar aquí, porque ese trabajo constante te ha llevado a otro nivel, ¿no? Entonces, sí, yo creo que de todas maneras también a favor un poco de la educación actual, sí que hay profesores que no solo ven la educación como un examen y ya está, como a lo mejor anteriormente se podía ver. Yo creo que poco a poco sí que se hacen más cosas y hay que seguir un poquito en esa línea, pero creo que sería un error, y con esto cierro esta parte, sería un error olvidarnos de ese tipo de evaluación que ha funcionado
bien y que sigue funcionando, que en un momento dado pues hay que saber hacer un examen, hay que saber afrontar algo solos, hay que saber quedarse en blanco y asumir a ver qué pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Esas sensaciones que te crean a la vez habilidades, ¿no? Tal cual, yo creo que es un apunte de algo que has dicho que me parece clave, indispensable y creo que puede ser de lo mejor. Y es que no, o sea, tú no preparas a los alumnos para un examen. En plan, Totalmente. el examen es una barrera más para prepararles para la vida, para aprender que. Porque la vida son exámenes. Exámenes de ir a esa entrevista de trabajo y que no te cojan y seguir adelante. Estar con esa persona que no te corresponde y poder Sí, seguir tú adelante. sí, sí, sí. Entonces, eso, yo creo que al final la vida son exámenes constantes y como el instituto se tienen bastante, pues yo creo que es un papel fundamental el que el profesor eduque a la persona que, oye, el miedo al fracaso, eliminarlo y eso, ver todo ese progreso que tiene la persona durante el periodo que está contigo. Sí, yo creo que es muy importante, me da lo mismo la materia, relacionar todo lo que hagas tú en clase con algo en la vida. Ya lo has dicho tú, en la vida, todos los fracasos que puedes tener el día de mañana, etcétera, etcétera. Y hacerles ver que todo lo que van experimentando ellos, lo van a experimentar el día de mañana, en otra cosa. Y por lo menos hacerles pensar cuando digan, no, ¿y esto para qué? Bueno, a lo mejor el conocimiento como tal no, pero todo lo que estás Tal trabajando para cual. llegar a ese conocimiento sí. Pero claro, ellos se lo tienes que transmitir. Muchas veces decimos los profesores, oh, es que los alumnos solo quieren aprobar y ya está. O no es así. O sea, me refiero, tu labor también como docente es hacerle entender que todo eso que está viviendo internamente, el ponerse, el intentar superarse, el intentar encontrar su mejor versión, todo eso es lo que le está creando las habilidades. Y hay que hablarles de ello, hay que hablarles. A mí me gusta mucho a veces, no constantemente, pero siempre que busco un ratillo, ponerles de vez en cuando algún pequeño vídeo donde gente que para ellos pueden ser ídolos, me da lo mismo futbolistas, actrices, me da lo mismo gente empresaria, lo que sea, que justo reflejen comentarios de experiencias que han tenido que vivir, pues yo que sé, que no se consiguen las cosas a la primera, todos los fracasos que han podido tener hasta conseguir el éxito, ¿no? Lo que ven ellos como exitoso, para que vean que nuestra voz va acorde a lo que están diciendo también esas personas que tienen idealizadas, ¿no? Y que justamente lo que estén experimentando ellos para hacer un examen o para prepararse una materia, pues va acorde para a lo que van a necesitar el día de mañana, como para ganar un poquito más de credibilidad y que vean que la esencia de lo que están sufriendo en ese momento, por así decirlo, o trabajando en su cuerpo, pues es lo que les espera el día de mañana para afrontar el resto de cosas, sí, sí. Tal Hay que cual, hablarles, sí, sí. tal cual. La verdad que, vamos, yo creo que ahí, ojalá todos los profesores fuesen como tú en ese aspecto, la verdad. Por eso te quería Gracias, gracias. felicitar aquí. Los hay también, ¿eh? Los hay. Sí, Pero sí, bueno, sí, hay muchos. es Bueno, yo verdad creo que... que es como todo. Hay, igual que hay buenos profesionales y malos Sí, profesionales en todos lados. sí, sí, Para sí. que, bueno, pues hay algunos que, como están de cara al público, pues se nota más que otros. Y nada, también quería comentar que, bueno, Cristian tiene su propio podcast donde entrevista a un montón de alumnos, así que yo creo que es algo que puede estar muy bien para gente que esté en ese punto y quiera ver un poco cómo Sí, funciona. de hecho es un proyecto que hago un poquito a modo también personal, Ujú, porque es verdad que como profesional me gusta indagar en todo tipo de mejoras educativas que puedes hacer para llegar al alumno, para motivarle, etcétera, etcétera, pero yo creo que, igual que he comentado antes, que a mí me da lo mismo un poco la ley que me pongan, que al final si no viene alguien a ver los problemas que hay reales en el aula, pues van a seguir existiendo. Creo que por mucho que analicemos las teorías y todo lo bonito ujú, en el papel y las teorías súper que funcionan a la perfección en todos los ámbitos, al final la realidad es que eso no es así. Entonces, cuando hablas con los alumnos de cara a cara y que tienen tan reciente el haber salido del bachillerato, ya son mayores de edad y justo están en la edad perfecta para decirte, oye, ¿qué has sentido en ese tal cual. momento? Dime qué mejorarías tú. O sea, están en un momento en el que te cuentan todo desde ¿Cómo su le sale? corazón, ¿no? Sí. Como le sale de verdad. Entonces ves una visión que te hace reflexionar. Te hace reflexionar. Y a mí me gusta, la verdad, a nivel personal. Si luego aporta a alguien más, pues genial, ¿no? Que me consta que sí, pero ya te digo que a nivel personal a mí me encanta. Que esos alumnos Ujú. que salen te den esa impresión o esa visión de lo que han estado viviendo, sí. Ujú. Qué bueno, pues nada, chicos, vais a tener todas las redes de Cristian por aquí abajo del podcast. Y bueno, también vamos a estar subiendo tipo de shorts y tal a las cuentas. Así que nada, estamos atentos porque la verdad que es un proyecto muy guay y que merece todo el apoyo del mundo. Así que nada, ahí os lo dejamos. Muy bien. Y nada, quería hablarte también. Yo es que soy muy filosófico Venga. y me gusta mucho, aquí soy un poco hierbas. Entonces te quería hablar un poco porque yo te cuento mi caso. Al final yo he sido un mal estudiante el 90% de mi vida, pero
llegó un momento que yo hice bachillerato, terminé el bachillerato, repetí segundo bachillerato, o sea, Ujú. y encima aprobé la segunda vez porque vino el COVID. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Terminé y dije, joder, yo no quiero hacer universidad, quiero hacer un grado y a mí me gustaba la economía, el marketing, tal. Y llegué de aprobar bachillerato con un 5,9 que me Ujú. dijo mi madre, joder, ya podrías haber llegado al 6 Ujú. a entrar en marketing y con literalmente la mitad de esfuerzo tener nota, una media de 8 de 9 y al final con esto quiero comentar que eso, que muchas veces es muy importante saber lo que queremos hacer Mm. o buscarlo como si fuese un examen, ¿sabes? O Sí. sea, dedicarle tiempo porque al final uno es feliz cuando hace lo que le gusta, Mm. entonces, Sí que es verdad que aquí, claro, cuando dices tú o incluso cualquier sí, persona, ¿eh? Yo en mi época era mal alumno, tal, o me costaba aprobar, etcétera. Claro, habría que reflexionar un poco más qué es ser buen mm, alumno, qué es ser mal alumno, ¿no? tal Lo que cual, hemos dicho antes, puede haber alumnos de dieces que pensemos que eso es el mundo perfecto y que le va a ir genial, tal cual. y cuando sale a la vida real está a veces incluso peor preparado que una persona que estaba ahí Sí, sí, luchando RQR, 100%. ¿no? Entonces, la nota al final es algo que te define en un momento dado, de cómo te ha ido algo. Y de ahí tu cambio en cuanto encuentras otra rama que a lo mejor te apasiona más, o que te es más atractiva, o que es más fácil Mm, para ti, pues que saques mejor rendimiento a tus notas. O sea que al tal final cual. el tema de la nota es verdad que es algo que se pone, que hay que evaluar de alguna Ujú, manera y poner un corte. O sea que eso, eliminarlo también lo veo difícil. De hecho, hay veces que dicen, no, hay que evaluar de otra manera, que no sea la nota. Me da lo mismo que pongas otro tipo de cosas, que al final va en función de una escala de medición, o sea, tienes que medir de alguna manera, ¿no? Y a partir de aquí, pues sería el corte para probar, ¿no? mm. Pero sí que hay que hablar mucho con los alumnos de hacerles entender que ellos en su vida, no, por ser un 5 en una materia, no van a ser un 5 el día Claro, de no es un mañana. 5 en la No es un vida, 5 en la vida, claro. eso es un 5 en este momento y que te está formando Ujú, para el día de mañana, cuando te enfrentes a otro tipo de cosas y sigas encontrando tu camino, pues intentes ser lo mejor posible, ¿no? ujú, En tu mejor versión. Eso hay que hablarlo también con los alumnos, porque si no es verdad que se queda muy grabado este tipo de, ujú. de cosas, ¿no? De, no, yo Sí. a mí se me daba mal o yo era esto, y eso hay que Ujú, intentar cambiarlo, ¿eh? Yo te ujú, digo que se va quedando ahí en la mente, de manera grabada, y yo siempre digo lo mismo, a mí se me han dado bien las matemáticas ujú. y a mi hermano no se le daban bien las matemáticas, y no me considero ni más listo ni más tonto Tal que mi cual. hermano. O sea, me refiero, nuestras cabezas y nuestras profesiones han ido encaminadas a otros sitios, a él en la educación física y lo mío en la docencia de las matemáticas, y ya está. Y a él le va muy bien cómo le está Ujú, yendo y a mí también. Entonces, perdería un poco ese pensamiento bueno, pues si eres un alumno de 5, que estás ahí medio luchando, o que tienes en un momento dado ujú. un año que no, estás más distraído, que Tal estás más cual. despistado, que te toca repetir segundo bachillerato, o que no estás muy centrado, Ujú, que las materias no se adaptan mucho a tu manera de entender el estudio, pues es normal que salgas con ese pensamiento. Pero como docentes hay que hacerles ver que no, que la ujú. nota es un momento dado, eres esta nota, pero Tal que cual. eso no te va a definir el día de Tal mañana, ¿no? cual, tal cual. Y encima yo tenía como esa creencia de, joder, vengo de bachillerato, de la ESO, de sacar malas Claro, notas, de decirte, o sea, de decir a los profesores, por favor, no falten mañana a clase, claro, ¿sabes? claro, claro. Tienes que venir tal, a llegar, llegué al grado superior y decir, ¡guau! Es que, o Te sea, motiva, sí, de repente nadie me tenía que decir que me pusiese a hacer las cosas porque claro, yo me ponía, claro, me quedaba más tiempo, me ponía a investigar claro. porque algo que me gustaba y es algo, bueno, no sé si conoces el término Ikigai. Sí. Entonces, No, al final, es que también es verdad ahora que lo dices, que no es lo mismo buscar tu camino con esa edad ya en la que eres un poquito claro, más maduro, que con 13, 14, 15 tal años cual. ahí en plena adolescencia que preguntas a los alumnos, yo no sé qué hacer, y como Mm, no sé qué hacer, no indagan tampoco en profundizar exactamente ¿qué, qué les qué- gusta y qué no. qué quiero ser? Claro, ¿Futbolista? futbolista, youtuber, ¿TikToker? tiktoker, sí, 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 ¿no? Y te lo contestan así, ¿no? Entonces, que eso está muy bien, oye, inténtalo. Tendrán que seguir saliendo futbolistas, tiktokers, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que es verdad que la búsqueda, cuando consigues ese propósito de vida oye, quiero conseguir esto, es cuando aparece la verdadera motivación Ujú, intrínseca tuya interna, cuando te ves que te empieza a gustar lo que haces, y ahí es cuando te potencias como persona, ¿no? Pero es verdad que en la adolescencia cuesta encontrar ese camino. Hay veces que se encuentra con 15, otra vez con 17 y otra vez con 23. Y hay que ujú, darle también naturalidad a eso. Pero en tu caso, tal y como lo comentas, pues seguramente es eso. Es que en ujú, un momento dado, con tu madurez mental, después de lo que había pasado, justo encuentras algo que te apasiona, tal pues se cual. potencia todo, Ujú, vamos, a lo grande. tal Sí, cual. sí, sí. Encima, no sé, es un patrón que encuentro no en todo el mundo, pero sí en ciertas personas. Y es que normalmente es como antes de encontrar esa cosa que te apasiona, decir, ¡buah! O sea,
me quiero dedicar a esto toda mi vida, Ujú. yo creo que siempre, antes de esa subida, siempre hay como un Sí, pozo. En mi caso sí, sí. fue repetir segundo bachillerato Ujú. y mucha gente se reía de mí, me decía, anda, tal, Mm. repitiendo, tal, no sé qué. Pero yo cuando pasé eso dije, wow, es que gracias a estar este año en plan, en la sombra, o sea, Sí, 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 sí. literalmente en la mierda, hablando mal, Ujú. gracias a eso he podido sacar lo que realmente me gusta. Entonces, es como que he perdido un año o no. Mm. Para mí he invertido un año Claro, para tener el resto de mi vida, en plan, mi propósito, claro. claro. Es verdad que siempre hay que intentar encontrar ese propósito lo antes posible, ¿no? Pero sí que hay que naturalizar a veces que yo creo que también intentamos encontrar como nuestro camino a la primera de cambio, ¿no? ¿Qué vas a ser? Pues esto, y eso para toda la vida. Y creo que la vida, y más en la vida actual que vivimos, eso es muy difícil. O sea, encontrar de repente algo que te gusta Mm, desde los 17 y hasta los 70 años, no sé yo quién va a tener la suerte de ujú, vivir eso, ¿no? Entonces también hay que dar naturalidad a que hay que probar. Hay que ujú, probar, te toca probar, oye, y si pruebas un grado superior y te va mal, pues no pasa nada. O sea, ese año, lo que he dicho, pues, o si te ujú, toca repetir segundo bachillerato, por lo que sea, por la situación tuya que hayas tenido, pues eso no hay que verlo como un fracaso. Hay que verlo, es verdad que en el momento cuesta entenderlo, mm, pero que has dicho tú, cuando pasa el tiempo y dices, joder, pues ese año me sirvió, pues no sé, para centrarme más, para entender que la vida no funciona como mm, creía, no sé, para encontrar mi propósito, caer en un sitio mejor, todo eso hay que darle normalidad, ¿no? Y yo creo que es verdad que me cuesta encontrar pensamiento en los alumnos normalizado en el mero hecho de que van buscando todo el rato algo que sea para siempre. No, pues claro, yo voy a ser, bueno, a lo mejor hasta que termine siendo eso, uno, o cambias de opinión, tal o cual. dos, haces 7 trabajos antes de llegar a ese trabajo, o lo que Que sea, o lo, sea, que que lo es lo normal. normal, es lo normal. Entonces, es como que la realidad está a veces alejada a lo que, mm, al mundo ideal que se intenta vender, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente comentarlo, hablarlo con los alumnos. Yo creo que ese tipo de sesiones, las tutorías, me gustan mucho ujú, las tutorías, ¿no? Porque hablar de ese tipo de cosas con los alumnos me gusta. De ujú, hecho, a veces se me quedan cortas porque me gustaría tener más horas, por ya, eso mismo, de ese tipo de cosas, para ayudarles. Y todo eso les hace reflexionar. Oye, ¿qué ujú, me gusta, qué no me gusta? O que el día de mañana, si les pasa algo así, oye, ¿has ujú, repetido? Bueno, pues no pasa nada, y no es el fin del mundo. tal cual. Repites, es una nueva oportunidad y para adelante. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Pues mira, eso, fíjate que no había hablado nunca con ningún profesor y tal, pero sí es verdad que al final Sí, eso, no. Y también es eso, lo que decíamos, es que ahora es muy raro que tengas un trabajo y lo vayas a hacer toda tu vida. A lo mejor nuestros padres sí, sí, que ya tampoco, pero sí, nuestros sí, sí, abuelos sí, y tal, sí, 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 sí. pero nosotros al final es como, pues mira, tú has tenido muchos trabajos, pero yo ahora, pues he sido socorrista, mozo de Claro, almacén, claro, he claro, estado claro. en mil sitios, o sea, das unos tumbos que Mm, vamos, entonces encontrar, no encontrar lo que quieres estudiar de primeras, a veces es hasta bueno porque dices, vale, mm. o sea, ya sé lo que me va a esperar luego también Sí, después, sí, y sí, te sí. prepara. Y prepara, te forma, de que va creando más habilidades, conoces a gente, conoces Ujú, situaciones, conoces la vida real y sales un poquito de ese mini mundo. Yo siempre digo que el instituto es un mini mundo tal y que cual. luego cuando sales al maximundo, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Tal cual, tal Pero cual. bueno. Y bueno, ahora cambiando, dando un poquito de giro al tema, quería hablarte del tema de asignaturas. Hemos hablado de tema de exámenes, tal, pero quiero ¿Vale? centrarme en el tema de asignaturas, porque sí es verdad que se comenta mucho, bueno, por redes sociales, la gente lo dice, pues, joder, yo estas asignaturas las veo una mierda. Y en cambio yo metería estas asignaturas. Mm. Entonces, te quería decir, ¿qué asignaturas ves sobrevaloradas y qué asignaturas ves necesarias o que falten? Eh, buena pregunta. Aquí siempre me falta, o sea, cada uno al final va a tirar un poco en función de su pensamiento, ¿no? La Ujú, gente que haya estudiado un poquito más, no sé, me lo invento, filosofía o inglés o lo que sea, pues dirá que más horas de filosofía, más horas de inglés, o porque es muy importante los idiomas. La gente de matemática dirá ujú, que muchas horas de matemáticas, que sí. no se puede perder la esencia de las matemáticas, que está en todos los lados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que sería encontrar un poquito el equilibrio. Sobrar como tal, asignaturas, Ujú, a mí no me sobra ninguna. O sea, yo no descartaría ninguna asignatura de las que ya hay en los cursos. Ahora, faltar, sí que me falta a veces, quizás, tiempo ujú, para dedicar a temas, quizás, un poquito de la vida real. Ya ujú. sea, no sé, de salud mental, que se pueden dar sesiones en un momento dado, o se puede dar alguna tutoría, o pueden venir alguna charla, pero siempre se queda como corto, como la charla típica, o Sí, alguna asignatura por ahí suelta que es una hora a la semana, pues se podría potenciar un poquito más eso, ese tipo de cosas. Quizá educación financiera, algo mm, tan básico como en el día a día de cualquier persona, pues sería recomendable potenciarlo. Ahora, también hay que decir que se da, que se imparte.
pero sí que creo que sería un punto de inflexión el decir, oye, hay que potenciar un poquito más esto. Aquí ya entramos en debate. ¿Qué hacemos? Siempre pongo, bueno, puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Me ha venido ahora a la mente no sé, un camarero que tienes en tu bar contratado y le pides que atienda las mesas, que te fregue los platos y que te cierre el local. Pues hay dos maneras de mejorar el negocio, ¿no? O le pones una nueva asignatura, un nuevo rol a esa persona y le dices, oye, en las mismas horas vas a correr más estresado y Tal vas a cual. atender también las mesas de fuera. Va a decir el tío, pero si no, no doy abasto. No da para tonto. No, sí, tú inténtalo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber quejas de las mesas de fuera, va a haber quejas de la mesa de la limpieza, va a haber quejas de todos los aspectos, ¿no? En la educación, pues pasa un poco igual. Cuando dices, no, hay que meter más materias, hay que hablar más de salud mental, hay que hablar más, hay que trabajar más en proyectos, hay que hacer cosas más de educación financiera, hay que hacer más. Todo eso está genial. Ahora, la manera de hacerlo no puede ser decirle a los profesores que haciendo lo que ya hacen, que están a este nivel, lo que te he dicho antes de quiero hacer 4 cosas y me da tiempo a 1 y media, Tal cual. decirle, no, es que también hay que hablar de educación financiera, hay que hacer esto porque esto es muy importante, esto es muy importante. No, habrá que nivelar, ¿no? Eso es lo difícil. O incluso lo que hemos comentado, si yo tengo menor número de alumnos, seguramente me dé tiempo Claro. a hablar de más temas o a intentar enlazar de mejor manera hablo yo en las matemáticas con la vida real. Pero claro, si tengo una clase que tengo otro tipo de factores a frenar, pues se me va a hacer más complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que la medida, ya te digo, muchas veces no es hacer más, sino hacerlo de mejor manera. Quizás en el bar lo que habría que hacer es Tal contratar a cual. otra persona. Ya está. Tal Oye, cual. tú sigue con esta mesa, tú sigue con aquellas y se hace todo con mejor calidad, ¿no? En el tema de la educación ya te digo que de asignaturas no descartaría ninguna, todas tienen una importancia muy relevante. Ahora, hay muchos factores. La clase, el profesor, la conexión de la que hemos hablado, si verdaderamente se transmite como uno quiere, si verdaderamente se recibe Tal cual. como es deseado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces se habla, yo creo que en función de lo que te ha ocurrido. Oye, yo he tenido muy malos profesores de matemáticas. Tal Pues las cual. matemáticas que no valen para nada. Bueno, será tu caso. Buscaré Claro. otra persona que ha tenido un profesor que le ha ayudado a entender que la asignatura de matemáticas está aquí y le ha apasionado, o a lo mejor por lo menos ha entendido que las matemáticas están por ahí. Yo creo que no hay que generalizar y sería bueno introducir este tipo de temas, pero ya te digo que la manera de hacerlo sería intentar liberar tareas a los docentes para poder conseguir llegar a Claro. esos temas. Es verdad que muchos podrán decir, no, pues deja de dar las ecuaciones y explica la educación financiera Sí. o lo que sea, ¿no? Pero es que en la educación financiera hay ecuaciones, me refiero. Entonces, para llegar a eso, no puedo olvidarme de lo otro. Yo creo que buscar un Sí, equilibrio. tienes que empezar por la base para poder Sí, entender sí, ciertas sí. cosas. Entonces, sí que es muy recomendable, sin duda, dar mucho más de la vida real. Me consta que cada vez se va haciendo, pero hay que seguir potenciando esa parte. Pero sería, creo, un fallo olvidarnos de la esencia, un poquito de la base de todo eso, Tal sí, sí. cual. Yo creo que al final es eso. Al final yo pienso igual que tú. O sea, las bases no se pueden tocar porque todo lo que construyas encima se va a caer. Mm, Pero sí es verdad que eso, a lo mejor es como, a mí, por ejemplo, digo, vale, yo qué sé, un algoritmo ujú, o una raíz cuadrada o lo que ujú, sea. Digo, joder, yo ahora mismo no la necesito, pero al mm, final todos recibimos una nómina, por ejemplo. mm, Y la nómina, pues seguro, o sea, ya no los niños, en plan gente adulta que mm. seguro que no sabe Es verdad. porcentajes que se le van de la nómina, no saben ni a dónde se van, Sí, seguramente. sí, sí. No, pues fíjate, eso sería una actividad Ujú. vamos, muy interesante de hacer, vamos, ya te garantizo que habrá profesores que lo hagan, Sí, o incluso, yo te hablo en mi caso personal, de hecho, ahora en primero bachillerato que les está dando, hay un tema que es matemática financiera, y se da un poquito la relación de las ajá, matemáticas con todo, con hipotecas, con sí, préstamos, el TIN, el sí, TAE, sí, sí. todo. Entonces sí que buscan la relación de la matemática y está súper bien, de hecho les Ujú. atrae y les llega a enganchar. Ahora, que habría que hacer, que muchas veces se me queda corto de decir, joder, necesito más tiempo para potenciarles aún más Claro, esto, o hacer más actividades, o hacer... Pero claro, es que no tengo tiempo, tengo que seguir con otras cosas, ¿no? volvemos al tema de los recursos. Sí, los recursos. Entonces, si tuviésemos un poquito más de recursos, se podrían hacer cosas muy chulas y que estuviesen más adaptadas al mundo real, ¿no? Esa parte es importante, la verdad. Mm, Y ya te digo, yo fomento, ojalá, cada vez, y se pudiese hacer cosas que estén más orientadas a ese estilo de actividades, porque es lo que se va a vivir cuando se sale del instituto. ujú. Se va a recordar ese tipo de actividades. Oye, cuando un alumno, yo siempre digo lo mismo, oye,
Intenta, vale, una ecuación de segundo grado a lo mejor no te vas a acordar, o una raíz cuadrada, pero este ejercicio de hipotecas es que el día de mañana vas a coger un Tal préstamo cual. o un negocio o cualquier cosa Mm, y te tienes que acordar. Pero claro, queda ahí como muy suelto, ¿no? En la asignatura de economía se da de aquella manera, o depende, puede venir un sí. profesor que te enganche más, que te enganche menos. En Mm, matemáticas, a lo mejor ese año se da de una manera, otro año de mejor manera, otro año de repente es el tema que se elige que no ha dado tiempo a darlo. Se juntan con tantas variables mm, que sería bueno priorizar quizá una serie de ítems vitales, ¿no? mm, Educación financiera, mental, tal cual. deporte, etcétera, etcétera, y eso potenciarlo, sí, sí. Sería una mejora que me consta que se va haciendo, pero hay que hacerlo no metiendo más caña Mm, al camarero, contratando más camareros. sí, Vas sí, a sí, contratar más camareros y dándole hacemos, los medios. hacemos el pino. Yo hago el pino Claro. si queréis en matemática, pero necesito Mm, recursos. Sí, sí, sí. tal cual. Y bueno, ahora para darle un poco de giro, al final llevas años Ujú. dando clases, entonces alguna anécdota tienes que tener. Jo. Entonces, selecciona las que quieras, pero bueno, si nos quieres comentar alguna así que llame especialmente la atención o que se te haya quedado ahí grabada, A si te ver, ríes es sí, sí, no, porque... hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Y bueno, es verdad que al final te pasan muchas situaciones, tanto generalmente agradables, ¿no? Intentas que sean agradables. Hay muchas veces que tienes que frenar alguna un poquito más Mm, intensa, ¿no? Porque si no se te puede ir el control de un aula. Pero no sé, ahora ya te digo que muchas veces se me quedo en blanco, ¿eh? Pero, por ejemplo, no sé, de este año, de estar dando clases, es surrealista. No tienes que ser profesor para vivirlo, ¿no? sí, Pero sí que te puedo decir que mientras estaba dando matemática, estaba la clase bastante atendiendo, fluía bastante bien. Bueno, sin más, a modo chascarrillo, tampoco es algo súper malo, pero era que un alumno se puso a cantar la canción esta de La Sirenita, debajo del mar. O sea, con eso te digo todo. O sea, empiezo a escuchar, yo estoy escribiendo, no me acuerdo qué estaba escribiendo, y escucho por ahí, bajo del mar, y me di la vuelta. Claro, a ver qué pasa aquí. Claro, se quedan todos callados, y digo, pero ¿esto qué es? Entonces, es un momento en el que por dentro te puedes estar riendo al igual que ellos, pero también es un momento en el que tienes que dejar claro que, sí. a ver, que estamos dando Aunque clase, tenga ¿no? ganas de reírte, tampoco te puedes Eso reír es. porque luego, Y claro. sabiendo el momento en el que se hace, ¿no? En otro momento, a lo mejor, en el que es algo más distendido y haces esa broma, pues oye, te puedes hasta reír con ellos, Sí. ¿no? O te ríes con el alumno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que saber medir ese tipo de situaciones que a veces pueden ser graciosas, a veces no, depende del momento, y tú Mm, como profesor tienes que saber frenarlas o fomentarlas un poquito también para crear buen ambiente en el ujú. grupo, ¿no? En esta ocasión, que la clase iba tan bien y esa voz salió así de la nada, pues había que frenarlo, había que frenarlo. Y curiosamente a los 2 días o a los 3, pues vas dejando por ahí algún comentario en plan de, anda, el que cantaba, El hoy debajo no del mar. canta, está, no, Venga, si a la yo no pizarra. fui, profe, yo no fui, tal. Pero bueno, y lo vas sacando un poquito más te lo vas sacando un poquito más de Sí. la seriedad a lo cotidiano, ¿no? Pero anécdotas hay muchísimas, o no sé, yo qué sé, o llegar el primer día, sobre todo se te dan anécdotas raras o a cortar los primeros días cuando conoces a los grupos, Están ¿no? midiendo, ¿no? Te Un están poco, midiendo. sí. Y ellos son conscientes, ellos también te miden y todos hemos sido adolescentes Sí, y te sí, sí, miden. Y tú sí. como profesor lo tienes que saber. Yo he tenido situaciones de llegar, no sé, un cuarto de la ESO, 15, 16 años, y llegar en la segunda clase y tener al alumno cogiendo los apuntes que él quería estar de pie. Digo, pero te puedes sentar, no, yo aquí, de pie, al final. Y que por qué no, y que no me da la gana, etcétera. O sea, tienes que saber lidiar con esa Sí, tensión, al final se sienta. sí. Pero es como una lucha interna donde tú tampoco te puedes sobrepasar a ya el primer día decir, no, pues tú te sientas, pues no. Pero bueno, dejar claro un poquito tu Mm, mentalidad, oye, pues no, pues te vas a sentar, pues porque lo digo yo en este momento, ya habrá momentos, no, mm, pues no quiero en este sitio, bueno, pues te sientas ahí, pero tal cual. entonces que te vean un poco que les pones ciertos límites. Y con esos límites van modelando un poquito la clase, van Sí, bueno. moldeando y vas encontrando un poquito la conexión. Yo soy partidario de intentar, eh, en base a unos límites, moviéndolos, a veces siendo un poquito más estricto, otras veces más medible, intentar llevar al grupo por una Mm, buena dirección, ¿no? Como intentes ser muy estricto y solo creas conflictos, malas maneras, el curso se te va a hacer mm. pesado, el grupo ya no va a conectar contigo y tú pensabas que yendo muy cañero te iba a ir muy bien. Y a ver al Entonces, final, a ver quién putea más. claro, eso es. Entonces al final te toman como, pues mira, le molesta en exceso, le voy a hacer ahora esto y le voy a hacer lo otro. Y se te empieza a descontrolar, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar buscar, hay que saber medir. Hay que saber medir. A veces un poquito más intenso, otra vez, pues en esta anécdota que te he comentado, pues en ese momento tuve que decir, oye, aquí no se canta, Mm, pero cuando ya oye fluye todo, pues puedes tirar alguna broma en un momento dado para tal cual, hacer tal pensar, cual. bueno, que tampoco es para tanto. O sea, me refiero, todo el mundo hemos sido adolescentes, pero que esto no se hace. O se Mm, hace en otros momentos, ¿no? tal cual. Hay que buscar esos límites, hay que saber medirlos. A veces así, a veces así.
y yo creo que eso también dinamiza un poco la clase, ¿no? Porque Mm. lo que comentábamos antes, no llegar, dar la clase todos callados, examen Sí. y ya está. A veces puede haber clases un poquito, no es lo mismo dar clase a primera hora que a sexta, no es lo mismo un tema que otro, no es lo mismo llegar con ordenadores, hacer una actividad que para ellos les pueda atraer a llegar y dar una clase teórica, pero hay que ir jugando con esos factores. Mm. Entonces, bueno, ya te digo que como anécdotas hay muchísimas y de lo que te puedas pensar, pues nos han ocurrido a todos los De profesores acuerdo, de muchas. acuerdo. Luego hay, por desgracia, malas anécdotas. A mí personalmente no me ha pasado, pero sí que tengo que dejar claro que hay veces que si un profesor no se hace con ciertos alumnos disruptivos de los que Mm. hablábamos antes, joder, puede hacerse muy pesado Se apoderan de la clase, hay sí, un motín sí, ahí en sí, la sí, sí, clase. sí. Y es un momento en el que, no sé, por decirte algo, de tirarle un libro y esto ha pasado, a la cabeza de un profesor. Eso ya es O algo una grave. silla, O sí, yo una lo he visto, yo lo he silla, visto. o tirar una tiza a la cabeza de un profesor, o eso son cosas graves. Entonces, hay que intentar llegar a que esos puntos no se Mm. den, pero es verdad que esas cosas pasan, han pasado y de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando en algunas clases ha podido pasar. Yo he tenido compañeros de manera puntual que les ha ocurrido eso. Y entonces es muy importante el tema de la disciplina de los centros y marcar bien los límites, cazar bien a esos alumnos que en un momento Mm. dado se están pasando de la raya para que todo fluya, ¿no? Y que la educación, el centro educativo y la clase en sí, pues no sea lo normal hacer ese tipo de actos, ¿no? Que se vaya Mm. otra vez por el camino correcto. Pero ya te digo, anécdotas. Yo generalmente tengo muy buenas anécdotas. Me Sí. quedo con muy buenos recuerdos de los alumnos y, y ya está. La verdad que cada año es un mundo. Pero es verdad que luego te acuerdas. A lo mejor hay un alumno que hizo una anécdota que te hace pensar en otro alumno. O Tal alumnos cual. que se parecen incluso. "Jo, este alumno me recuerda al que tuve hace 3 años que era Ujú. de esta manera". Bueno, está bien, la verdad. Qué bueno, qué bueno. La verdad que, pues, que es eso. Yo también tengo, yo creo que toda persona que ha estudiado tiene mil Sí, anécdotas, porque al final te juntas con tanta gente, tantos profesores y tal, que al sí. final es imposible no tener ahí algo. Pero bueno, yo creo que por ir cerrando, yo creo que eso, que la verdad hemos hecho un buen análisis de lo que es el sector educativo. Yo creo Mm, que tienes una visión muy acertada para, sobre mm, todo, lo que está viniendo. Y sobre todo, pues bueno, yo creo que en nombre de gente que lo podrá decir y en mi nombre como alumno, en plan, que muchas gracias por la labor que estás haciendo mm, como profesor, el cariño que le pones, porque eso es algo mm, que te sale por los poros. mm. Y nada, si quieres decir algo para cerrar, Cristian. No, por cerrar un poco con lo que has dicho, nada, lo primero agradecerte el traerme aquí, estamos a gusto, o sea, me encanta Está que cómodo en el se... Sí, sofá. sí, no, el sofá está genial, ¿eh? No, buena compra, buena compra. De todas maneras, ya te digo, hablar de la educación a mí me encanta. Uno, me hace reflexionar. Dos, intentas hacer una labor de expansión de Ujú. información con ánimo de que otros profesionales, otros alumnos cojan conciencia y que todos vayamos en la misma dirección, con ánimo de mejorar. Y obviamente cuando algo te gusta y te apasiona, pues se hace con más gusto. Pero lo que hemos comentado, ni yo ni nadie hay que idealizar esto, o sea, yo he encontrado mi camino, que es este, pero antes de esto, pues ya te digo, he hecho muchas otras cosas, he probado en el mundo de la empresa, que parecía que me encantaba y luego ya empiezas a ver que no, te toca cambiar de aires hasta que Mm. encuentras verdaderamente tu camino, ¿no? Pues ahora yo sí que puedo decir que es lo que me gusta y me apasiona y cuando haces algo con esa pasión, es verdad que se facilita todo mucho. Pero hay que seguir apostando por la educación pública, recursos, con esto quiero acabar, recursos, menos burocracia, más profesores, más ayuda, Tal cual. porque no queremos trabajar menos, eso que quede claro, queremos trabajar mejor con ánimo de los hijos de cualquier persona, los nietos, los hermanos y nuestros alumnos en general, que son los que van a Ujú. llevar el país el día de mañana, ¿no? Pues yo opino lo mismo, chicos. Viva la sanidad pública, la educación pública, todo lo público. Hay que cuidarla, sí, sí. Y nada, chicos, esto ha sido otro episodio más de La Oveja Negra Podcast. Gracias a Cristian, chicos, y un saludo. Hasta la próxima. Venga, tío. Gracias.